Porque alguien me puede decir dónde queda la guía del Espíritu Santo en toda esta locura en el que la Iglesia se apuñalan los unos a los otros para acaparar cada vez más y más poder. Porque antiguamente tenías que creerte todo lo que te contasen porque no había medios para corroborar la verdad. Pero a día de hoy, que tenemos a nuestro alcance toda la información, podemos ver en la historia cómo el papado solo ha instrumentalizado a Pedro para acaparar todo el poder. Se ha elegido un nuevo papa, a la máxima y suprema autoridad en la Iglesia, al representante de Cristo en la tierra, y se le da el poder de la infalibilidad ex cátedra, y toda la cristiandad se tiene que someter a este nuevo papa bajo la coacción de anatemizar y excomulgar a todos los que no se sometan. En este vídeo voy a demostrar con evidencias históricas cómo el papado solo ha sido una ambición desenfrenada por tomar el poder y en absoluto es el Espíritu Santo guiando a la Iglesia. Porque ¿en qué se basa el Vaticano para acaparar tantísimo poder? En Mateo 16, del 18 al 19, dice: «Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos». Estos versículos, como podemos entender, son interpretados por la Iglesia Católica como que Jesús está nombrando a Pedro líder supremo de toda la Iglesia. Pero como podemos ver, estos versículos son metafóricos, por lo que son difíciles de interpretar, y se les atribuye varios significados, pero al papado le conviene interpretar como que Pedro es la máxima y suprema autoridad para adjudicarse ellos mismos esa autoridad y acaparar todo el poder. Lo más curioso de todo es que hace poco han nombrado como nuevo papa a León XIV, y la primera vez que nosotros vemos que estos versículos son interpretados como la Iglesia Católica actualmente los interpreta sería en el siglo V con el primer León de todos, León Magno, y sería este obispo de Roma que se adjudica para sí mismo la autoridad de Pedro. Nunca antes en toda la historia de la Iglesia nadie se había adjudicado a sí mismo la autoridad de Pedro y nunca antes en toda la historia se había interpretado Mateo 16 como León Magno lo interpretó. Porque podemos ver en los siglos anteriores que los padres de la Iglesia le dan interpretaciones totalmente distintas a Mateo 16. Tenemos a Orígenes de Alejandría del 254, interpretó que la piedra es el mismo Cristo. San Cipriano de Cartago del 258 ve a Pedro como un símbolo de unidad episcopal. San Agustín de Hipona del 430 ve la piedra como la fe de Pedro. San Juan Crisóstomo del 407 la piedra como la fe de Pedro. San Jerónimo en el 420 en su comentario de Mateo 16 afirma que la Iglesia esté edificada sobre todos los apóstoles, porque lo más curioso de todo es que esa autoadjudicación del poder de Pedro por parte del obispo de Roma es muy posterior a la muerte del propio Pedro. No hubo ninguna declaración de Pedro en el que él cediese sus poderes al obispo de Roma, ninguna ceremonia de sucesión, ni nada. Todo es una autoadjudicación muy posterior. Ellos interpretan como que en Mateo 16 Jesús nombra a Pedro máxima autoridad y como Pedro murió en Roma varios siglos más tarde, pues lo interpretan como que el obispo ubicado en la sede de Roma tiene la misma autoridad que Pedro, a pesar que desde los primeros siglos los obispos de cada sede tenían una autoridad regional y nunca antes había existido nada parecido a un obispo con poderes supremos. Y esto podemos verlo claramente en los concilios. En el primer concilio de Nicea del 325, en el canon 6, se reconoce que cada gran sede, como la de Roma, Alejandría o Antioquía, tenían una autoridad regional, no una autoridad universal. También lo vemos en los padres de la Iglesia, como San Cipriano de Cartago, defendiendo que cada obispo es juez en su propia Iglesia, en su carta 55 ad Cornelium. Y eso es por lo que Oriente rechazó y sigue rechazando la autoridad del obispo de Roma. En el canon 28 del Concilio de Calcedonia da preeminencia a Constantinopla sobre Oriente como la nueva Roma, un canon que Roma rechaza, porque lo que Roma quería era el poder supremo. Y es aquí cuando empezó a haber esa lucha de poder entre Oriente y Occidente, entre Roma, la capital del Imperio Romano de Occidente, y Constantinopla, la capital del Imperio Romano de Oriente. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, al no haber un emperador en Roma, se crea un vacío de poder, mientras que en Oriente, al permanecer bajo el control imperial, adoptaron lo que conocemos por un cesaropapismo, en el que era el emperador quien tenía un rol dominante en los asuntos de la Iglesia. Convocaba concilios, aprobaba patrísticas y resolvía controversias doctrinales. Y por eso los patriarcas de Oriente no aceptaban la autoridad del obispo de Roma, ya que ellos estaban sometidos bajo el control imperial. Esto también provocó que en Roma hubiera un aislamiento cultural en el que se empezaron a dar las diferencias de costumbres
que a día de hoy vemos entre la Iglesia latina y la Iglesia ortodoxa, como disciplinas eclesiásticas y formulaciones doctrinales, hasta el siglo VIII, en el que Roma dejó de buscar apoyo en Bizancio y comenzó a buscar ese apoyo más en los emperadores francos como Carlomagno, sellando así la independencia de Roma respecto a Constantinopla. Es en el año 800 cuando el Papa, otro León más, León III, corona a Carlomagno como el emperador de los romanos. Esto es visto en Constantinopla como una usurpación, creando una doble autoridad imperial, y concluyendo en el año 1054 con el cisma entre Oriente y Occidente, en el que el Papa de Roma y el Patriarca de Constantinopla se excomulgan mutuamente por no querer someterse el uno al otro. Porque alguien me puede decir ¿dónde queda la guía del Espíritu Santo en toda esta locura en el que la Iglesia se apuñalan los unos a los otros para acaparar cada vez más y más poder? Porque antiguamente tenías que creerte todo lo que te contasen porque no había medios para corroborar la verdad. Pero a día de hoy, que tenemos a nuestro alcance toda la información, podemos ver en la historia cómo el papado solo ha instrumentalizado a Pedro para acaparar todo el poder. Y ya con Oriente quitado de en medio, las ansias de poder del papado ya sí fue totalmente desenfrenado. En el Dictatus Papae del 1075, el Papa Gregorio VII, uno de los textos más claros sobre las pretensiones papales, afirman, entre otras muchas cosas, que el Papa puede poner y deponer emperadores, que la Iglesia de Roma nunca ha errado y nunca errará, que todos los príncipes deben besarle los pies al Papa. También se cree el documento Donación de Constantino, un documento falsificado usado para alegar que el emperador Constantino le había cedido al Papa el control de Roma y del occidente del imperio. El Papa Inocencio III, en el 1200, se proclama a sí mismo vicario de Cristo y afirma que los reyes deben de estar sujetos al Papa. Tenemos bulas papales como la Una Sanctam del 1300, en el que el Papa Bonifacio VII declaró que es absolutamente necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al romano pontífice. Y ya para terminar, en el primer Concilio Vaticano de 1870, afirmando que el Papa tiene jurisdicción plena y suprema e inmediata sobre toda la Iglesia, no solo en temas de disciplina, sino también en temas de doctrina y gobierno, sobre todos los fieles y obispos. El papado no solo ha tratado de tomar las llaves del reino de Dios, sino que también ha tratado de tomar las llaves del poder político y terrenal a base de mentiras, coacciones y amenazas. Por tanto, da igual el Papa que haya salido elegido ahora mismo, el Vaticano solo es una evidencia más de la corrupción moral del hombre.